Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al sexto episodio de Dev Locos. En esta ocasión te presento a una gran amiga llamada Jennifer Hurtado, la que es experta en el mundo de iOS. Vamos a hablar un poquito sobre cómo es la transición de pasar de web a iOS y unos temas también de tecnología. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Kevin. Gracias por invitarme, por tener este espacio para poder conversar y charlar. Gracias por la invitación. Genial, Jennifer, chévere, chévere. Bueno, vamos a empezar un poquito presentándote y más que todo te voy a dar la palabra para que te presentes y todo lo que es en el mundo del desarrollo, ¿no? Que te enfoques desde cómo empezaste y lo vayamos abarcando a la tecnología que has usado últimamente. Ok. Bueno, yo comencé en el desarrollo hace como ya desde el 2019, hace como 4 años y medio. Eh, Comencé postulándome a un bootcamp de programación que se llama Laboratorio, que es para mujeres aquí en Lima, Perú. Y me postulé, logré ingresar, una postulación bastante difícil, logré ingresar y estuve 6 meses en un bootcamp para hacer frontend developer. Y como dar ese primer paso en la tecnología y aprender todo lo que era las cosas básicas como para conseguir tu primer empleo. Y después de esos 6 meses comencé a trabajar como frontend developer en una agencia digital. Conocí como mis primeros compañeros en ese entonces en el mundo tecnológico. Después de eso decidí pasarme al mundo de iOS como medio año después de que me había graduado de laboratoria. Me pasé al mundo de iOS, empecé a aprender sobre Swift y después de unos meses de estar con el lenguaje y aprender un par de cositas, me lancé a un trabajo y no pensé que me iban a solicitar realmente porque estaba muy trainer en ese momento, apenas sabía un par de cosas de iOS y el lenguaje y me tomaron y me dieron la oportunidad de ya aprender en la cancha, ¿no? Entonces, este primer empleo estuve cerca de un año aprendiendo muchas cosas y luego es que pasó también una postulación con Plaxi después de este año, todavía siendo junior. Claro, un año todavía eres junior. Entonces, postulé a Plaxi y felizmente también tuve esta oportunidad de poder crecer y envolverme en todo el mundo de las startups, cómo se mueve el mundo de las startups, conocer más de cerca cómo era, ¿no? Y el emocionante mundo de diferente a lo que es como una empresa establecida con reglas comparables. Y ahí estuve como junior, estuve cerca de año y medio con Plaxi y luego de eso sí me di una pausa en lo que era tecnología debido a que, bueno, yo soy mamá, entonces, bueno, en ese momento tuve Chévere. que hacer una pausa. Creo que a veces es así, en las mujeres nos toca hacer esa pausa inevitablemente, ¿no? Entonces, bueno, di una pausa y luego retomé nuevamente ya con un poquito más de experiencia y bueno, y Ok. ahorita estoy trabajando como para el lado de banca aquí en Perú, ¿no? Como semicine. Y bueno, esa es Oh, básicamente mi carrera. chévere, chévere, chévere. Bacán, bacán. Me gusta cómo ha ido tu transitoria y cómo has pasado de lo que es web a iOS, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo fue el tema del bootcamp? O sea, ¿qué te llamó la atención? Si tú estudiabas antes algo alineado al software, tecnología, o por qué entraste a un bootcamp. Mira, yo te voy a ser bastante transparente en ese aspecto. Yo en ese momento había cursado una carrera trunca de administración Ok, y no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. Sabía que me gustaban muchas cosas, pero no tenía una oportunidad para estudiar algo, ¿no? Y cuando vi lo de laboratoria dije, es una gran oportunidad para mí para crecer profesionalmente. Y sabía que la programación era una de las carreras que está en más auge en este momento. Y yo dije, no, aquí tengo que hacerla, no me importa si me cuesta mucho, si es muy difícil, si no entiendo nada, o si soy la peor de la clase.
pero tengo que meterme por acá. Y me costó muchísimo, pues no, porque al inicio veía un montón de tutoriales tal, y no entendía nada, era como un lenguaje nuevo, era como que hablaban chino, por ejemplo. El lenguaje técnico resulta como chino cuando no lo conoces. Totalmente. Entonces, para mí fue una oportunidad de crecimiento laboral y fue algo que vi una oportunidad y decidí lanzarlo. No fue por un tema de pasión, que me encanta codear o algo de eso. Creo que eso se fue desarrollando a medida que más me involucraba. Le vas agarrando el gusto, vas agarrando cosas que te apasionan, como cosas que de repente no, pero ahí entra la disciplina ya de cada persona. Pero no fue como, wow, me apasiona esto, me daba curiosidad, es diferente, me daba mucha curiosidad y al mismo tiempo veía un camino de oportunidades. Entonces, esas fueron mis motivaciones para ingresar, ¿no? Y decidir postular. Oh, chévere, 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 Jennifer, por tu experiencia. Y enfocado en los lenguajes, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste? Porque veo que, como tú lo contaste, entraste nueva, ¿no? Sin tener tal vez algunas bases de programación, pero ¿cómo fue tu experiencia desde cero hasta hoy en día que ya manejas, entiendo Swift por lo que es iOS? Pues primero empecé con JavaScript, obviamente por el mundo web, luego con React, a aprender a crear web con React. Y luego conocí Swift, me pareció más eh, como que un lenguaje, no sé si la palabra es simple, pero más intuitiva, probablemente, ¿no? Mm, Muchos me dicen que es parecida a Python, no he visto Python, pero sí un lenguaje que es más intuitivo que el compilador, te ayuda de muchas maneras a comparación, creería en ese momento, no sé cómo está ahora, pero en ese momento con JavaScript que era un poquito más engorroso que quizás Swift. Estos son los dos lenguajes con los que he trabajado realmente. Y luego de que me pasé a iOS, me he involucrado en hacer como bastante nicho mis conocimientos por este lado, por el lado de mobile de iOS, ¿no? Ok, ok. Y aquí te hago una pregunta, una consulta que me surge, ¿no? ¿Por qué te fuiste por nativo a iOS y no encaraste ya sabiendo React Native La- y hacer unas aplicaciones híbridas? Bueno, creo que hubiera sido y un camino entre comillas más fácil, ¿no? Irte por ese lado, igual es mobile, ¿no? mira, yo justo en ese momento también no sabía por dónde ir. Pues yo me gradúo de laboratoria, estoy trabajando ya como frontend y yo decía, mira, ya estoy agarrando experiencia como frontend y si me paso a iOS es como de nuevo, no es de nuevo empezar, pero es como me paso de un lado a otro lado, ¿no? Y quizá en el frontend lo más lógico es luego aprender de React Native, hacer algo híbrido y probablemente por ahí ver algo nativo, ¿no? Pero yo tenía, bueno, tenía una Air en ese entonces y hice muchas consultas, recuerdo en ese momento, a muchas personas que ya tenían experiencia y tenían más seniority, a preguntarles, ¿no? Por ejemplo, recuerdo preguntarle a un compañero que era amigo de mi director de tecnología en ese entonces, que era iOS, que tenía varios años, y preguntarle, oye, ¿cómo, o sea, si puedes dar un poco de luces porque me interesaba seguir por el frontend, pero también me interesaba hacer cosas nativas con iOS, aplicaciones nativas con iOS, porque sabía que era un rubro que era muy, muy nicho, pero que también había buenas oportunidades por ese lado. Entonces empecé a preguntar qué tal, o sea, ¿no? Así como agarrar referencias. Y pues es preguntar. Yo incluso me acuerdo que le pregunté a Freddy Vega de Plaxi, le mandé un mensaje y le pregunté, oye, no sé qué hacer. Y como Ujú. estudiante, ¿no? Yo dije, bueno, quizá ni me responde, pero igual yo le pregunto. Y me respondió, y pues así preguntando, finalmente tomó la decisión de pasarme a iOS por varios motivos que en ese momento consideré y también porque tenía estas ganas de pasarme a Android. Ya lo había conocido antes
y quería dedicarme a eso. Ok, ok, ok. Creo que justo ese es un tema que vamos a estar hablándolo después por el del podcast, que es un poquito de la transición entre web y iOS y cómo lees, ¿ves? Pero bueno, vale, está súper bien. Bueno, y haciendo un inciso, ahorita te quiero preguntar, ¿cómo vives tú actualmente el tema del trabajo remoto? ¿Sí? Les hago esta pregunta a mis invitados más que todo porque ya llevamos ya casi 4 años con lo que pasó la pandemia y bueno, hay empresas que lo siguen optando e inclusive he leído artículos que en gran parte de Europa ya hay empresas que están con la modalidad de 4 días, que Ah, viernes no se trabaja y es por temas de productividad y les está funcionando. Entonces, ¿qué opinas acerca de esto y cómo le ves en el futuro, no? yo creo que es fabuloso, es espectacular que llegara a LATAM en algún momento. Es que el tema del rendimiento y la productividad realmente depende de cada persona. Por ejemplo, hay personas que se levantan a las 9 y rinden súper bien hasta las 6. Y hay personas e incluso hasta más tarde. Y hay personas que son más madrugadoras y ahí son súper productivas o otras que son productivas en la noche, pero el tema de la productividad no es una cuestión de tiempo, ¿no? Creería yo, ni de horarios, ni de oficinas. Es más un tema personal y la responsabilidad que tiene cada persona y que algunas empresas decían, no, vamos a hacerlo híbrido y tal, está bien, pero creo que hay muchas falencias en el tema binario. Bueno, en el tema híbrido, que diga que haya personas que se desplacen hasta un hogar, se choquen con el tráfico, les pierdan tiempo, recién lleguen, o sea, hay muchas variables dependiendo de la ciudad, del lugar, todo eso influye para que una persona realmente pueda llegar a ser óptima y se sienta contenta y se sienta bien. Yo más opto por el hecho de que sí, haya momentos en que haya reuniones de equipo porque el face to face es importante conocer a la gente con la que trabajas, pero no obligar a los empleados a ir 3 días a la semana, 2 días a la semana a oficina porque me parece demasiado y al final creería que también es por un tema de que puede ser que las empresas no confíen en esta productividad que tiene cada empleado o que piensen, no, si está en su casa es porque yo no puedo ver realmente qué es lo que hace. Hay empresas que incluso en no sé si lo siguen haciendo, pero yo recuerdo que en una empresa donde estaba, que no voy a decir el nombre, obviamente estaba remoto, y nos tenían o sea, empezábamos a las 9 el daily y Ok, luego estaba la call de background, ¿me entiendes? O sea, de 9 a 6 teníamos que estar en la call. En wow, mute, sin cámara, obvio, mientras haces tus cosas y tal, pero si alguien te necesita, te requiere, oye, esto que el otro, pues tenías que responder ahí, ¿no? Y eso se me hace un poco, no un poco, bastante desconfiado, como si no confiaran en el talento y en el compromiso que tiene cada uno de sus colaboradores. Entonces, a veces puede ser que sea ese el problema, ¿no? Que las empresas no se adecúen totalmente a esta nueva forma de trabajo. Yo abogo más por el trabajo remoto, conocer al equipo en las reuniones que sean necesarias, pero finalmente la productividad lo vas a ver porque eso depende de cada persona. Y tú sabes con qué personas trabajas, ¿no? Entonces, y lo vas a ver su rendimiento. Hay miles de formas de cómo medir el rendimiento de un colaborador. Entonces, mm, es un tema que pues tiene bastantes matices, pero creería que finalmente lo más inteligente de hacer es mantener a tu equipo remoto, conocerse, sí, pero mantenerlo remoto. ok, pero ¿y qué crees que aquí a futuro pase? Porque yo ya he estado viendo empresas que ya están solicitando híbridos, ¿no? Por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí, en Entonces, Latinoamérica sobre todo. creo, claro, pienso que digamos que el tiempo de remoto se está pasando, ¿no? Y hay muchas empresas que están regresando. Pero sí le veo una oportunidad de ventaja, como tú mismo lo dices,
Más que todo por también el tema del tráfico en una ciudad grande. Eh, Ujú. Tuve la oportunidad de vivir aquí en Quito y Guayaquil, que son una de las ciudades más grandes de Ecuador, y el tráfico era terrible. Y estuve en Lima en Ah, noviembre no. y me di cuenta que no era nada para lo que hay allá. Entonces, imagínate salir en la mañana y no, es pérdida de tiempo, que al final, ok, tengo que estar a las 9, pero yo salgo desde las 6, 7 de la mañana, ¿sí? Y Claro, no. claramente la persona llega cansada, no sé si va a rendir lo mismo como tú dices, desde las 9 hasta las 6. Vuelta acá es diferente, ¿no? En el tema remoto. Y de igual forma pienso que para ciertas carreras va a ser diferente. A un médico no lo vas a poder trabajar remotamente tampoco toda la Ah, vida. no, claro, claro, claro. Solamente Pero, son para ciertas carreras como las que tenemos nosotros, los exacto. diseñadores, no todo lo que se mueve en tecnología, ¿no? Pero doctores sí, evidentemente es presencial, no hay nada que hacer. ¿Y tú crees que esto cambia a futuro en Latinoamérica y volvamos otra vez antes de lo que pasó en el 2019? O en 2020. O sea, que todo sea en oficina, ¿a eso te Sí, refieres? Mm, no creo. Yo creo que algunas empresas se van a mantener en el híbrido y de hecho algunas van a ofrecer el tema del remoto como un beneficio, ¿no? Trabajamos, te damos 2 días de semana en casa y eso es beneficio. Pero se va a mantener el híbrido porque las personas creo que ya también ya experimentaron eso y quieren eso, ¿no? Y muchas personas, mm, muchos profesionales piden remoto. Entonces, ellos van a lanzar una oferta y se van a encontrar con, ponte 100 personas y de esas 100 personas, 50 no quieren en oficina. Entonces se encuentran con otras 50 y esas 50 puede ser que no encuentren el talento que desean. Van a tener que abrir sus opciones también. Entonces, yo creo que se va a mantener algunas y otras van a decidir si regresar. Aquellas que de repente no se han adaptado, el trabajo remoto no les ha funcionado con las personas que han contratado, no han tenido un buen fit, qué sé yo, entonces bueno, algunas regresarán, pero creería que en su mayoría van a mantenerse en híbrido. Creería que sí. Espero que sí. esperemos que también vayan confiando, porque al final, como tú lo dijiste, se mide el rendimiento y los objetivos, que al final en nuestro rubro eso es lo primordial, ¿no? Exacto, exacto. Y es más, yo personalmente me siento mucho más productiva en casa. No sé, creo que eso le pasa a un montón de personas. Te organizas de una manera espectacular, trabajas de tal hora a tal hora, encima pasas tiempo con tu familia, ya no hay precio. Si te tuviera que ir a oficina, imagínate todas las cosas que también me perdería no solo de tiempo, sino de calidad, de vida. Exacto. Entonces, y creo que muchas personas como yo no van a querer negociar. Ah, exacto. Ahí tienes razón en esa parte. Bueno, continuando con el tema de la transición entre web y iOS, me gustaría saber cómo fue tu proceso, cómo fue la adaptación del lenguaje, porque vemos que aprendiste primero JavaScript y después Swift. Y por experiencia te doy la razón, Swift es mucho más amigable y al principio que JavaScript, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué te costó? Porque sé que te habrá costado tiempo aprender. Un lenguaje no se Sí. aprende de la noche a la mañana, pero me gustaría saber todo ese proceso que fue y cómo fue tu primera aplicación, digamos. Wow, lo hice y funcionó y esto es mucho más fácil y me gusta y vamos para adelante. Ok, bueno, primero sorry por el sonido. No se No, puede hacer nada con los vecinos ruidosos. jaja, no, Es tranquilo. algo parte. Pero con respecto a eso, al inicio, pues las cosas básicas de Swift es muy sencillo de aprenderlo, pero a medida que te vas profundizando, te vas encontrándote proyectos con cosas diferentes, ahí es donde te da un choque. Yo creo que lo que más me costó quizá fue que cuando entré a trabajar, me encontré con un proyecto que manejaba Byte.
y yo solamente conocía Swift, no sabía que en iOS había diferentes arquitecturas de trabajo. Entonces, ¿cómo lo manejaba? Con MVC, Storyboard, los keywords, ¿no? La forma clásica de trabajar o la más básica, por así decirlo. Y cuando me encuentro con una forma de trabajo, con una arquitectura de software totalmente diferente, que estaba basada en Clean Code, que manejaba diferentes files, que no usaba Cwis ni Storyboard, que lo hacía todo programáticamente, y los routers y tal. Y entonces yo dije, pero ¿por qué tantos files? O sea, yo me encontré con el proyecto y me preguntaba, ¿por qué tantos files? ¿Por qué esto así? O sea, me chocó mucho aprender eso y sobre todo entenderlo y crear proyectos con eso. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me costó y también algo que también creo que a la mayoría le dificultaba aprender o entender los closures, eso también, o sea, yo decía, pero si es una función, ¿cuál es el sentido? Entonces, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, cuando vas a encontrar tus demás proyectos que están que trabajan con muchas cosas, con muchas herramientas, entonces te vas familiarizando, ¿no? Pero creo que eso fue uno de los más, digamos, de los momentos más retadores que tuve. Recuerdo que me madrugaba estudiando y tal, pero aún así, aunque lo estudies, una cosa sí es la teoría, pero creo que también practicar mucho, eso es muchísimo más impactante a nivel de conocimiento. Entonces, mientras, por ejemplo, estás aprendiendo Viper, crea proyectos con Viper. Agárrate un template gratuito que hay, creo, en GitHub, lo descargas, lo instalas en tu Xcode y empieza a crear proyectos con Viper y empieza a ver cómo funciona. Y creo que esa es la manera. No tanto estudiándolo, aprendiéndote que te científico, que eso te presente, sino como, claro, tienes que saberlo, sí, pero practicándolo. Eh, Y bueno, creo que ese fue uno de los retos que tuve. La primera aplicación que hice fue una de Weather App, si no me equivoco, ¿Sí? que era una API del clima, ¿no? Eh, que bueno, llamaba un servicio del clima y lo pintaba en la pantalla y me refrescaba según el clima del país y del Ah, lugar un y del horario. Openweather, ¿no es? El Open API. Water Ad. Exacto, sí, sí. Mi portafolio. Me acuerdo que hice como 5 aplicaciones bien chiquitas. Ya ni lo tengo en GitHub porque ya me da vergüenza, porque eran tan básicas. Recuerdo que era una guitarra que Ya. manejaba una librería de sonido. Entonces, según tocabas la cuerda, te daba un sonido, ¿no? Do, re, mi, y algo así. Era súper sencillito, un tablet view y tal, y el sonido y pues, ¿no? Pero sí, sí, eran cosas muy básicas. Oh, entiendo. Igual, coincido contigo porque una de las primeras arquitecturas que uno aprende, por lo menos en el mundo Apple, es MVC, que es el modelo vista controlador, ¿no? Y Apple es como que lo presenta y dice, tienes que empezar por aquí. Pero Claro. mucha gente, ok, aprende eso y después de ahí hay muchas cosas, patrones de diseño, la de arquitecturas, y es juntarlo todo, ¿no? Y al final te das cuenta que para armar un proyecto productivo no vas con MVC, más que todo por el testing, por todo encontrar los bugs, etcétera, ¿no? Y sí Exacto, cuesta sí, al momento aprender. De lo que tú me hablas, yo sí, coincido contigo en algo. Yo también soy de las personas que, bueno, en su momento, hoy en día ya se me reduce el tiempo, pero sí hacía proyectos pequeñitos y tengo igual una aplicación de web de clima en la que usé Open Weather, por eso te digo que es una de las más usadas y bueno, la ahí mi más feature, usada, sí, claro, ahí uno de mis features fue que en su momento creo que Apple sacó el Mac Catalyst, algo así se llamaba, que hacías un solo código para Apple Watch, Apple TV, sí, sí, iPad, sí, en todos los dispositivos. Y bueno, repliqué eso y funcionó con un solo código. Entonces, eso me dio la posibilidad de aprenderlo en su momento, ¿no? Pero sí es bueno tener proyectitos pequeños. Y como tú hiciste un clima, mi primer proyecto fue un juego de tres en raya, que inclusive lo hice con un amigo que iniciamos en el
digamos que en el desarrollo lo hice por el 2016, por ahí. Y ese código, yo todavía lo tengo, pero ese código está, tengo como más de 10.000 líneas de código en una clase, eh, y fanidados ahí, como que fuera que, o sea, creo que lo que no deberías hacer. Entonces eso lo tengo ahí como ejemplo de lo que Sí, no deberías hacer. Pero sí, sí es gratificante después de unos años ver eso y ver cómo has cambiado, ¿no? Y claramente cuando empieces un proyecto, centrarte en el evitar la deuda técnica a futuro, ¿no? Ya sea para una claro, empresa o sea para ti, ¿no? Para ti. Pero chévere, claro. chévere. Yo te Y digo, yo dime. recuerdo que yo creé un portafolio en ese entonces y después de un tiempo estaba limpiando mi GitHub, lo vi y dije, hoy voy a borrar eso y lo borré porque bueno, era bien básico. No, inclusive yo tengo una anécdota que, como te digo, cuando yo empezaba con mi amigo, nunca tuve como que un mentor o alguien que yo seguía. Bueno, después conocí a un gran amigo que como que me guió y todo, pero principalmente antes de conocerlo a él, yo construí esa aplicación de iOS, del 3 en raya. Y éramos como que, ok, estamos los dos aprendiendo, pero no conocía GitHub, no conocía Git. Y siempre que Mm, me veía un curso de esos de YouTube que explican Git, dan el típico ejemplo de no hagan de copiar la carpeta, sipearla, pasarla, o sea, pasarla por un drive, etcétera, etcétera. Y literal nosotros hacíamos eso. Yo cogía, ah, sipeaba el código y se lo pasaba a él y a él trabajaba. Mientras yo tal vez investigaba algo, X. Bueno, me toca a mí entonces, pásame el código. Cogía, lo sipeaba y me pasaba a mí a mi computadora. Así estuvimos toda esa aplicación, me acuerdo. No sabíamos ni qué era Git, ni sabíamos que existía eso, te juro. O sea, y por eso te digo, o sea, qué hay cosas que loco. uno no sabía y nos basábamos en un video para construir cada pantalla. Porque decíamos, queremos meterle aquí una lógica de 3 en raya. Bueno, buscar cómo hacer un 3 en raya en Swift. Y en ese entonces te hablo que lo primero solo en inglés y segundo puro hindú. Al final el inglés del hindú era complicado para nosotros, imagínate. Entonces a veces escribíamos, no sabíamos ni qué escribíamos, pero funcionaba. Entonces eso La sí era cosa que gratificante. funciona, la cosa Ah, que funcione. Justo sabes que también quería comentarte, em, en este proceso de uno ir creciendo en el desarrollo, realmente hay muchas dudas. Uno se pregunta muchas cosas y es muy difícil encontrar un mentor. Es muy, muy difícil encontrar un mentor. Puedes encontrar cursos en línea y cosas así, pero, y que te pueden guiar y tal, pero un mentor que te diga, tienes que mejorar este código porque, o trabaja así en GitHub, porque en las empresas se trabaja, o sea, para que seas al menos un junior competente. totalmente. Y es muy complicado encontrar un mentor. Y pues aprovechando el momento ya que hablábamos del tema, yo quería comentarte y contarte que desde hace muy poco decidí emprender, decidí crear una página que se llama Elevate iOS, que es Perfecto. justamente que resuelve este painful, ¿no? De que cuando uno está comenzando, quiere hacer las cosas bien, pero no sabe si lo está haciendo bien y no sabe a quién preguntarle si lo está haciendo bien y cómo podría mejorarlo, ¿no? Entonces, Elevate iOS lo que hace es que te conecta con una persona experta en el desarrollo de iOS a través de una mentoría de 1 hora y donde tú puedas, dependiendo del nivel que tengas, seas trainer junior o semi-senior, si eres un Ok. trainer y un junior, si quieres como una ruta que te dé mentoría en el tema en que tú prefieras o que te dé un roadmap de cómo hasta conseguir tu primer empleo como iOS, hasta de repente un semi-senior o senior que hay un tema en específico, o sea, ya sabe, tiene buenas bases, pero hay un tema en específico que se le dificulta o tiene un bug muy complicado, esos de que te toman días y quieres una asesoría con alguien que tiene más experiencia y que quizás juntos puedan resolver ese problema que tienen o ese tema o ese tópico, ¿no? Entonces, Ok. básicamente Elevate iOS lo que hace es que te conecta con un experto en iOS. Tienen 1 hora de sesión, se agenda y en esa hora absolves tus dudas, tu bug
o la mentoría que necesitas, ¿no? Entonces, bueno, ahí Sherry un poquito. No, está bien, perfecto. Y a todas las personas que nos están escuchando, ya saben que si tienen algún problema con iOS, contáctense con Jennifer que les va a estar ayudando en lo que necesiten. Yo creo que eso es súper importante al principio, porque por lo Sí, menos te ayuda a alinearte y no te diré, tal vez inclusive ya cuando eres un senior, semi-senior, que ya has trabajado y todo, pero cuando eres junior es sumamente importante porque iOS es un mundo completo y al principio es seguir la documentación de Apple, en MVC, hacer tu calculadora y ahí quedó. Pero hay sí, otro mundo donde hay patrones de diseño, arquitectura, lo que es Xcode Instruments, que es la parte de manejar el manejo de la memoria, que eso a un junior le suena en chino, entonces hay cosas sí. que sí hay que saber eso y por lo menos haberlo tocado algún día, como tú dices, para tener un criterio y ser competente en la empresa, ¿no? Pero Exacto, chévere, exacto. Igual, y si quieren más información sobre eso, pueden entrar a mi Instagram, que ahí yo lo tengo linkeado en la página y ahí van a encontrar toda la información para poder acceder y agendar sus mentorías, chévere, tanto si eres junior o si ya eres. Ujú. chévere, chévere, chévere. Ya voy a tomar yo la mentoría para senior. Por favor, Bueno, por favor. vamos. Y ahora te pregunto algo sobre, ya que estamos hablando de iOS, ¿cómo has ido manejando el tema de ir aprendiendo? Porque, o sea, antes de esa pregunta, perdón, te digo, ¿por qué no Android y sí iOS? ¿Sí? Porque he tenido muchas personas que me han preguntado, oye, quiero empezar iOS, pero la respuesta hoy en Latinoamérica que me han dicho muchas personas por el tema monetario, porque para empezar Claro. con iOS, primero necesitas una Mac. Lo puedes hacer en Windows. Me acuerdo que hace 7 8 años había el Hackintosh o Macintosh, que era una máquina virtual, pero no era la misma experiencia de usuario. Y además de eso necesitas un iPhone. Entonces, ¿cómo Claro. fue esa elección? ¿Tuviste la oportunidad de tener en ese momento una Mac y entrarte o Android no lo querías ni ver y dijiste, vamos con iOS porque me aconsejaron esto? Yo tenía una Air en ese momento, una MacBook Air del 2015, no, Ok. 2017, del 2017, 2015. Me funcionaba el Go. Creo que también fue por un tema de influencia. Yo en ese momento había recibido influencia, había conocido desarrolladores en iOS y pues al escuchar y todo eso dije, esa influencia quedó, ¿no? Entonces de repente si hubiera escuchado más desarrolladores Android en ese momento, probablemente, pero eso fue por un tema de influencia. Y tenía Mm, justo una Mac, ¿no? Justo tenía una Mac, entonces como que coincidió y también sabía que había buenas oportunidades. Entonces, y como que coincidieron esas cosas y pues me puse a trabajar en ello, ¿no? Entonces, que fue algo así, fue un tema de referencias, cosas así, que decidí involucrarme por el lado de iOS. No consideré Android en ese momento, la verdad que ni siquiera se me pasó por la cabeza, pero sé que el mundo de Android también es un mundo también que tiene varias oportunidades de forma nativa y tal. Pero en ese momento, como te digo, fue un tema de influencia. O sea, yo estaba escuchando que más oportunidades iOS, conocí a alguien que estaba muy metido en el desarrollo de iOS, escuchaba cómo crecía, entonces dije, bueno, yo también me voy a meter por ahí a ver qué tal. Y fue eso, ¿no? ok, ok, entendido, perfecto, sí. Y al día de hoy, ¿Android no te llama la atención? No, ya no, ya. ¿No? No, porque estoy tan involucrada en el lado de iOS que es como, no sé, es como traicionarme, no sé. No, mentira, no, no estoy segura, no estoy segura. Eh, Creo que simplemente no, no, nunca lo consideré, la verdad. O sea, ya estoy metida en iOS, iOS. ya hay cosas que estoy aprendiendo, ya le he metido tantas noches que luego pasarme para Android, bueno, para temas, para saber más temas, sí, sí sería bueno, pero
como cambiarme de nicho, no. No. No, está bien. Mira, Mm. ahí te hablo sobre mí, mi experiencia, que yo empecé iOS. Yo era un fanboy de iOS y iOS. Veía un Android y decía, no, ahí no funciona la aplicación. Entonces, llegó un momento en que por el solo hecho de los clientes, que también trabajaba como freelance, hacía una aplicación, me pedían para Android. Decía, bueno, estamos en Claro. Latinoamérica, el 99% de las personas tienen Android, tengo que hacerlo. Entonces, y tengo que aprenderlo y en ese momento te hablo de Java. Era complicado Ah. porque de Java a Swift, Swift era muy lindo comparado con lo que es Java. ¿Sí? Entonces sufría cuando tenía que hacer lo mismo en Java, pero lo hacía, ¿no? Con sus días lo hacía. Pero llegó en el 2017, 2018, no recuerdo bien, el Google I.O. y presentaron Kotlin. No sé si has tenido la oportunidad Ah, de probar claro. Kotlin. Y desde ese momento empecé a hacer las aplicaciones en Kotlin y siempre digo, para mí son primos hermanos. Lo único que cambia es la sintaxis. E inclusive al día de hoy yo tengo una aplicación llamada Menus que es enfocada en turismo gastronómico y la hice tal cual en iOS, tal cual en En Android, Android. Mm. con el mismo nombre de las funciones, la misma estructura de las carpetas, la misma arquitectura y cambia solo la sintaxis. Qué Bueno, bacán. hoy voy a usar acá las funciones de orden superior. En iOS ya sabía manejarlo, pero bueno, vamos a googlear cómo se hace esto en Kotlin. Y literal Claro, era lo exacto. mismo, cambiaba en vez de un corchete, un paréntesis, cosas así. Claro, Entonces, claro. eso me ayudó bastante a aprenderlo y también, no, te soy sincero, no tengo la misma experiencia que tengo con iOS, pero sí me gusta. Si me toca meterme en algo en Kotlin, no tengo problema. Inclusive, mira, Sí. a ese amor llegué tanto. De Swift y, y Kotlin, porque sé que son Dios dos mío. lenguajes que cambiaron mi vida literal en el paso de los años, ¿no? Y que al Claro, final claro. se practica lo mismo. Así que si tienes alguna vez la capacidad o la oportunidad de tomar Kotlin o probarlo, te invito, porque sí, es chévere, es chévere. Yo me imagino que sí, y aparte de eso, creo que también te abre mucho la perspectiva, porque dices, si acá yo lo he hecho en Swift, también debe haber en Kotlin, ¿no? O sea, También. si acá lo hice en Kotlin, en Android lo hice así, también debe haber acá, o Le también debe busca la haber en forma. otro lenguaje. Sí, o sea, te abre un poco ahí también la cabeza, por así decirlo. Y sí, es buenísimo. Sí, Pues, creería que si se abre por un tema de necesidad u oportunidad, también lo haría, sin duda. chévere, chévere, chévere esa mentalidad. Y bueno, y antes de seguir con los demás temas, quería preguntarte por el difunto Objective-C. Ya que estamos Ah, hablando de no, iOS y eres iOS, ¿has tocado algo de Objective-C? te soy así transparente, no lo he llegado a tocar. Yo llegué cuando ya estaba Swift 4, estaba Swift Ok. 4 en ese entonces. Y sí, había escuchado leyendo sobre Objective-C. He visto código de Objective-C porque en Stack Overflow lo ves también, pero no me ha tocado en un proyecto real. Solo me han tocado proyectos en Swift, pero creería que si me hubiera tocado un proyecto donde también estaba en Objective-C y cuando estaban haciendo una migración y tal, hubiera tenido que aprender y meter mano a eso y tal, ¿no? Pero no me tocó. Me tocó de frente Swift todo y ahora yo sé que por ahí debe haber muchos proyectos en Objective-C, pero no me ha tocado. De repente si me toca, pues tendría que aprenderlo igual o ver cómo está la sintaxis y tal, ¿no? Pero no me ha tocado hasta ahorita, felizmente. Ok. No, sí, es un poco feo cuando toca ver un código de hace 10 años. Literal, digo por Ah, experiencia que al día de hoy, 2023, 2024, me han puesto a buscar bugs de un código del 2012. Entonces, no, sí es medio qué dolor, traumático a veces. qué dolor ese. No. Y bueno, y con el tema de iOS con Swift, ¿cómo le ves el futuro de Swift UI? Interesante pregunta, interesante. Eventualmente creería que Swift UI va a tener más relevancia en los proyectos,
Pasa que la mayoría de proyectos están en UIKit y están, bueno, han trabajado la mayoría de esa manera y hacer una migración. No sé si las empresas se van a dar ese espacio y ese tiempo para hacer una migración o van a decir a sus desarrolladores mientras hacen Future también haga migración. Eso es lo complejo, ¿no? Pero si es, por ejemplo, hace poco yo empecé a hacer una aplicación de cero y dije, no, de cero, entonces bueno, voy a hacerlo con su UI. Entonces, pero la mayoría de aplicaciones no son de cero, son aplicaciones que existen de años y se van trabajando en las bases que tienen. Creería que poco a poco se va a ir involucrando, haciendo proyectos más en su UI. Creería que cambia bastante la forma en cómo programamos con Swift. Es muy bacán. Eh, Mm. es muy diferente a cómo trabajas con UIKit, ¿no? En pocas líneas de código puedes hacer lo que en UIKit son un montón de líneas de código. O sea, es espectacular como trabajo. Pero no creo que sea algo de que ya va a estar en todos los proyectos. Es algo que eventualmente va a ir tomando más relevancia en los proyectos que se trabajan, ¿no? Poco a poco, creería, ¿no? No creo que pues ya la UI Kit y sus UI van a seguir, van a seguir y se va a tener que seguir trabajando con ambos. Pero obviamente si tú le preguntas a un iOS desarrollador, te va a decir que prefiere usar su UI de repente. Ok, ok, pero entonces ¿crees que Apple va a seguir apoyando a que crezca la metodología de Sí, SwiftUI? yo creería que sí, sí, definitivamente. Sí, porque es Sí. repotente. Claro, ¿no? Y bueno, al principio cuesta, ¿no? Pero ya cuando lo aprendes, te optimiza mucho Sí, tiempo, ¿sí? mucho tiempo, ¿cierto? El tema Algo- que yo, ¿sabes qué pienso? Es que va a pasar casi lo mismo que fue con Objective-C la transición del lenguaje, que claramente va a llevar sus años para Va que a haga llevar, esto, pero va a pasar un momento en que iOS, Apple te vaya a decir, no, bueno, tienes hasta tal sitio para actualizar tus librerías. Así, hace poco, creo que TableView, este componente de las tablas, TableView, creo que ya tiene ujú. fecha de que lo van a dar. Ah, Chao, sí, no y te creo, no sabía sí, eso. y para utilizar los collection, para que solo utilicemos los collection y con collection tú ya puedes hacer Oh, tablas en vertical y tablas claro, en pues, horizontal. O sea, a ese punto voy, que va a llegar un momento en que Apple diga, ok, no pasa nada, pero tienes hasta tal fecha para ir actualizando tus vistas. Entonces, es un monopolio que al final ve lo que pasó con IFTC, ¿no? Como Apple quiere promocionar lo nuevo, tienes hasta tal fecha para ingresar Swift. O si no da soporte, le daremos soporte hasta tal cosa. O sea, y no vas a dejar, digamos, hoy en día con iOS 17 creo que estamos, vas a dejar una aplicación en iOS 8, ¿no? Entonces, tú como empresa tiendes a actualizar eso. claro, Pienso que claro, es muy pasaría eso. probable. Es probable, porque Apple es así. Siempre nos da esos como, estate quietos, esos deadlines. Eh, es probable, sí, creería que sí. No ahora, pero en unos años sí, sí, sí va a pasar en unos años, ¿no? Y pues las empresas se van a tener que adaptar si quieren seguir usando la plataforma de Apple. Claro, claro. ¿Y Mm. sabes también por qué pienso esto? Porque he tenido la oportunidad de manejar lo que es Android con Kotlin y ahí es el primo hermano de SwiftUI es Jetpack Compose. ¿Sí? Ajá, ok. Y Jetpack Compose y SwiftUI son primos hermanos de lo que es Flutter y lo que es React Native. O sea, construyes las aplicaciones Mm, basándote en vertical, vas con estados, entonces digamos que las empresas más grandes de tecnología van a atender a eso. E claro. incluso pienso que por ahí a futuro va a ser mucho más fácil construir una aplicación nativa tanto para Android como para iOS por el tema de SwiftUI y Jetpack Compose, de cómo se está alineando, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Exacto, y aparte porque al hacerlo todo así declarativo, que es la forma en cómo se trabaja con su UI, con Compose y tal, eh, o sea, sí se ahorran, una vez que, como decía, aprendes a usarlo, ahorras tiempo, cambia la forma en cómo programas y los estados reactivos.
son muy sencillos de usar. Mientras que en UIKit tendrías que utilizar otros mecanismos, de repente un observable o algo de eso, mientras que en su Sí, UI los usados es como tu uso diario y es muy sencillo de utilizar. Entonces, creería que bueno, que sí que en un futuro esto va a estar más metido bueno, en todas las aplicaciones. chévere, chévere. Bueno, para ir terminando este temita de iOS, quisiera preguntarte, ¿cuál es el reto hoy en día que estás aprendiendo en iOS? ¿O qué es lo que estás encarando hoy en día que estás aprendiéndolo, no? Ah, ok, ahorita mismo estaba bueno, bueno, hace poco empecé a hacer una aplicación de cero, totalmente de cero, le puse su UI y le puse Viper, lo Ok. cual leí un montón de blogs que están en contra de Viper con su UI, quizá por la cantidad de files, por la navegación, el arreglador y tal. Pero lo hice así, tenía un template con el cual yo ya me había acostumbrado a trabajar, que era de Viper, y lo hice con su UI. Entonces empecé ese proyecto. Hice todo el tema de la maquetación con UI. Y una de las cosas que también estoy implementando es biometría, ¿no? Ok. Con local management, si no me equivoco, que es la Face librería ID y el nativa Touch de... ID. Ajá, exactamente. No lo veo complicado, pero es algo que estoy haciendo justo ahora, ¿no? Entonces estoy aprendiendo cómo se hace el tema de la biometría desde cero, porque es algo que tengo que implementar en esta aplicación. Entonces digamos que no sé si es un challenge o un reto, pero es algo que justo ahora estoy aprendiendo. Ah, genial, genial. Chévere. Sería bueno que cuando termines compartas la aplicación como para que toda la comunidad la podamos No probar. puedo. Es de trabajo. Sí, claro. Es de Pensé cero, que era pero es de trabajo. pensé que era un proyecto personal, no. Olvida entonces lo que te dije. Sí. No, pensé que era un proyecto personal. No, 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 es Ya. de trabajo ya personal, casi que ni tengo tiempo, Ah, pero sí, no, fíjate. ya. Chévere, chévere, chévere. Entonces, bueno, vamos con otro tema que me gustaría saber y ver tu perspectiva y tu opinión, que cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos años como desarrolladora de software, siendo mujer en este ecosistema que vemos que al final hay más hombres a veces que mujeres y, por ejemplo, te hablo de un programa de Google que se llama Women Tech Maker, que está apoyando a las mujeres para que también ingresen a lo que es el software. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia basada en esto? Mm, qué curioso, mira, yo te digo, el tema este de la mujer en tecnología eh, es complicado. No te voy a decir que es igual que un hombre, porque eso es mentira. Eso no es. Y va a depender también de cada empresa, o sea, cómo cada empresa tiene la cultura laboral y de sus empleados, o sea, el mindset, por así decirlo, o la cultura de que somos un equipo diverso. Somos un equipo que viene de diferentes países, un equipo que mujeres, hay hombres, hay otros géneros. Eso, o sea, somos un equipo así, ¿no? Y trabajamos bien entre todos y nos comunicamos así y entendemos el punto de vista de... Hay empresas que tienen esa cultura desde un inicio o instalan mucho esa cultura y cuando alguien no está acorde a esa cultura o se nota que no encaja bien, es muy fácil darse cuenta y de repente, bueno, no cae en esa cultura, ¿no? O se adapta, o también hay personas que fingen que se adaptan. Entonces hay de todo, pero también hay empresas que no tienen esta cultura. Entonces, yo creo que la cultura de una empresa está muy correlacionada a la cultura del país. Si una empresa no tiene o no define una cultura desde un inicio, o sea, desde un inicio dice nosotros somos tal, tal y tal, nuestra cultura nos define tal y tal y tal, y tiene muy marcado y lo promueve todo el tiempo y lo trabaja todo el tiempo, entonces sus colaboradores van a ayudar personas a esa empresa y se van a adaptar a esa cultura. Pero la mayoría de las empresas no fomentan eso.
no tienen realmente una cultura arraigada desde un inicio. Entonces, realmente lo que pasa es que llegan empresas de esa cultura y son las personas las que crean la cultura de la empresa. Y entonces, si tú tienes un país que es altamente machista o que tiene actitudes no acordes a, a la equidad o qué sé yo, entonces esa va a ser la cultura de la empresa, ¿cierto? Si tú tienes una empresa que, bueno, en Perú el machismo es evidente. Entonces, si tú tienes una empresa peruana que está comenzando y tal, y no te importa mucho la cultura, sino lo que te importa es facturar, entonces van a llegar personas a tu empresa y las personas que son de ese país van a fomentar la cultura de esa empresa. Entonces ahí es donde tú puedes llegar a ver sí, situaciones en las cuales te des cuenta de que no es lo mismo para un hombre y una mujer trabajar en conjunto, porque se afronta situaciones diferentes y desafíos diferentes. Entonces, yo sí diría que va a depender muchísimo de, de la empresa donde caigas, de la cultura de la empresa, si realmente esta empresa está involucrada con el tema de la cultura, de fomentar la diversidad y tal, o caes en una empresa que es chiquita, que no le preocupa esas cosas y te encuentras con situaciones que son complicadas. Yo he conversado con amigas que son de laboratorio que han afrontado situaciones que son inimaginables, desde acoso, desde Wow. desde bromas machistas o bromas que no, o sea, ni para repetirlas porque, o sea, bromas terribles, no misóginas, y todo jajaja y no pasa nada. Incluso yo también he pasado situaciones que no esperaba, pero también a veces uno se encuentra con esas situaciones. Como puede ser que hay chicas que nunca les pase nada, puede ser, pero eh, igual creo que es un tema de muy poco, muy poco. La mayoría pasa por alguna situación que no espera, ¿no? Entonces, creería que es un tema así difícil, complejo, pero es algo que pasa, que es una realidad. Creería que no es lo mismo para un hombre y una mujer estar en el mundo de la tecnología, básicamente por los desafíos que eso no lo hace ni menos ni más a ninguno de los dos, simplemente que afronta diferentes situaciones, ¿no? Y está bueno hablarlo en el sentido de que no está, pues, ¿no? Que pasan ciertas cosas y tal. Como te digo, yo sí he conversado con muchas amigas de laboratorio que me contaban cuando recién estaban consiguiendo sus primeros empleos y yo también estaba en mi primer empleo en ese entonces. Yo recuerdo mucho una amiga que me mandaba audios y me decía, Jenny, quiero renunciar, me pasa esto, el jefe hace esto. Y Wow. yo decía, no te lo puedo creer, no puedo creer que hagan eso, la amiga renuncia y tal. No, voy a conseguir algo mejor y mientras tanto y todo el tema, ¿no? Son situaciones que pasan. Y bueno, está bueno también hablar de eso y que las empresas sean conscientes de eso para pues que también hagan algo al respecto, ¿no? Porque creo que a veces bajo el privilegio o bajo la ignorancia piensan que no, eso no existe, eso es mentira, ¿no? Que la mujer en realidad tiene ventajas. Eso es algo que también he escuchado bastante. Tiene ventajas sobre nosotros. Y creo que esa es una perspectiva un poco privilegiada de ver las cosas. Es como un círculo. O sea, solamente expongo lo que yo vivo y como yo no viví nada de eso, entonces no pasa. Pero tú no conoces la situación de por allá o de por allá o de por allá, ¿no? Que no te lo digan es diferente. Entonces, creería que hay mucho por lo cual todavía se debería trabajar, porque al ser un mundo que todavía, pues, claro, obviamente hay más hombres y hay pocas mujeres, quizá no se adapta a eso, a trabajar de forma inclusiva, ¿no? Y el fin es ese, creería. Creo que por eso también hay organizaciones como la Oratoria que apoyan, pues Ah, no a ah, diferentes claro, tecnologías. justamente a eso iba, porque ¿tú crees que esto sea digamos, un limitante para cualquier mujer que haya escuchado que no, esto pasa, así me tratan?
me pasó esto, y por ende tienen ese miedo a aplicar, porque, por ejemplo, acá en Ecuador te diré que no hay una empresa como tal, que yo sí he escuchado laboratorio, pero que haga lo que hace el laboratorio, ¿no? Que se inclina a las mujeres como para Mm, ingresarlas en el mundo tech y puedan tener oportunidades equitativas como el hombre, ¿no? claro. Pero, ¿crees que por eso puede ser que hay mujeres que en Latinoamérica, porque mucho pasa también aquí en Latinoamérica, no se atreven por el ende hecho de Eh, que alguna experiencia mala ha escuchado, ¿no? Creo que depende mucho de tu temple como persona. De decir de que, bueno, sí, voy a tener desafíos, probablemente pase por situaciones parecidas, pero más importantes son mis objetivos. Más importante es que yo quiero estudiar esto y yo tengo estas ambiciones, ¿no? Y si me llega a pasar algo así, veo cómo afrontar esa situación, cómo manejarla o tener una red de apoyo, alguien con quien pueda conversar y decirle, oye, me está pasando esto, no sé qué hacer, y esa persona te pueda decir cómo te puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces, hay maneras de afrontar los desafíos. Entrar a una carrera sin desafíos es imposible. Todas tienen sus desafíos, para bien o para mal. Entonces, no tiene sentido el hecho de que digas, no, no quiero entrar a tecnología porque yo no quiero pasar por eso, ¿no? Porque en otra carrera probablemente pases otras cosas. Entonces, si tú quieres hacer algo, hazlo. Si quieres entrar a tecnología, tienes que estar segura de eso. No puedes estar pensando, no quiero que me traten así, entonces no quiero entrar. No, 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 sácate ese de la cabeza. Y de eso mucho tiene que ver con el temple, ¿no? El temple de una persona. Pero igual hay personas que sí, o sea, yo cuando recién estaba creando contenido y estaba empezando con todo este tema, yo recuerdo mucho que una chica me escribió que me escribió así larguísimo y me dijo que tenía 18 años, que quería estudiar programación, que quería postular a la carrera, pero que tenía miedo porque se sentía que le iban a ver como un hombre más que como que, o sea, solo las machonas entran a esa carrera, ¿no? Y ya no quería que la vieran así, porque claro, es una persona joven, le importa mucho lo que piensen los demás de ella. Quizá a alguien más, al que es mayor no le importa tanto, pero a una jovencita sí le importa mucho lo que opinen los demás. Entonces me escribía eso, que la iban a ver como una machona y que también le daba miedo que no la vean como que pase como situaciones parecidas, una cosa así. Entonces, es que por eso es importante también. Yo sé que hay empresas que quizá lo hacen porque sí, que el Día de la Mujer y tal, y mujer en tecnología, y ponen un post y ahí se acabó, pero hay empresas que sí se involucran a fomentar modelos o referentes donde chicas jóvenes se puedan sentir respaldadas por otras mujeres que ya pasaron por ese camino y les puedan dar una mano y una red de apoyo para que ellas tomen esa decisión y se puedan llegar a involucrar, ¿no? No, suena muy bien lo que dices, ¿no? Me parece correcto y de verdad que esperemos que aquí en los próximos años existan más mujeres en las que se vean en el mundo de la tecnología, porque en la oportunidad que yo he tenido sí he visto mujeres, pero he visto pocas, o sea, contando de cinco, tres o cuatro son hombres, ¿no? Entonces, yo creo que hay rubro de tecnología para todos. Y la Sí, claro. cuestión, la misma meta que un hombre tiene, pienso tal cual que la puede tener una mujer y que puede, las mismas conocimientos lo pueden obtener, ¿no? Entonces sí, sí es algo bueno. Y esperemos que acá a Ecuador llegue algo como laboratorio, que alguna vez yo estoy investigando sobre esta empresa y súper bueno lo que hace, súper bueno. Sí, lo más cercano que Sí, he no, visto es el Woman Maker, pero es un programa como que medio internacional y no tan enfocado en un país, ¿no? sí, Entonces, totalmente. De hecho, de acá voy a tener también un taller con ellas. Creo ok. que es, no recuerdo la fecha, creo que es el 12 de abril o el 14 de abril. No, perdón, el 18 de abril. Es el 18 de abril, voy a tener un taller con ellas con la última promoción de egresadas y súper contenta de participar ahí y bueno, y hablar un poco con ellas, con chicas que están comenzando en la carrera, ¿no? Y es una organización súper linda, súper, que tiene mucho propósito en ese aspecto.
Chévere, chévere, y te felicito por eso, porque siempre por ir apoyando también, ¿no? Porque al final Sí. siempre hace falta alguien que esté y diga, mira, se puede, ya sea hombre o mujer, pero se puede, ¿sí? Si él lo hizo, tú lo puedes hacer, claramente con tus propias metas, pero hazlo. Ujú. Chévere, chévere, Jennifer. Bueno, uno de los temas también que me quisiera tocar es sobre, a lo largo de todos estos años como desarrolladora de software, ¿cómo han sido tus retos y superación? ¿Cómo te ves, cómo te viste hace más de 5 años que empezaste y hoy en día? ¿Cómo fue esa diferencia? ¿Y qué podrías sacar, digamos que decir, hoy en día me tocó pasar esto, pero hoy doy gracias como estoy ahora? Es muy buena pregunta. Más allá de lo técnico y que obviamente antes estaba más hacía junior y tenía menos confianza en mí misma, en lo que decía, lo que hacía, a nivel técnico, en las reuniones. Creo que eso es algo que vas ganando poco a poco, ¿no? Vas afianzando tu confianza poco a poco, a medida que te sientes más segura en lo que vas aprendiendo y en lo que vas compartiendo. Eh, Creo que esa ha sido más o menos mi transición. Al inicio yo mm, tenía muchas habilidades técnicas y era mucho, no que las tenga todas ahora, me falta todavía un montón para aprender, ¿no? Pero si bien es cierto, era mucho más insegura en la forma en cómo me comunicaba en las reuniones. Ahora veo algo y digo, oye, esto puede ser así, ya está, puedes modificar la API, podríamos hacerlo mejor así, tiene mejores prácticas. Me dice, ah, ya sí, tienes razón, no modifico. Entonces, este seguridad y este liderazgo lo vas teniendo, poco a poco se va desarrollando, se va cambiando. Pero al mismo tiempo, así vas teniendo más liderazgo, también al mismo tiempo tienes que ser humilde porque ahí es donde entra el ego también, ¿no? De los programadores. Y no, eso te puede encontrar, totalmente contra el ego. Así que diría que una de las cosas que haría de repente diferente en ese entonces, o cuando recién estaba comenzando, te digo, yo también cuando recién comenzaba era mucho más, más confiada en el sentido, no, sí va a salir bien, que no sé qué, que bla, bla. Desde el momento en que me convertí también en mamá, de alguna manera yo también cambié. Y ahora ya no me confío tanto, o sea, el hecho de que trato de que todo esté organizado, tanto en el trabajo como en mi vida, y trato de anticipar las cosas. En el trabajo trato de que no decir, por ejemplo, un deadline, y ok, este es el deadline, pero también necesito ta, 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 ta. Entonces me comunico más, soy más, siento que soy más profesional en ese. Entonces, creo que también eso cambió. Te diría que desde que inicias, así seas junior, o seas trainer, recién comenzando, siempre tienes que dar una imagen profesional. No importa si desconoces de algo. El compromiso y la comunicación constante hacen que tú seas, o sea, que la gente te vea como alguien profesional. Que no hagas, porque algo que también yo he visto bastante es que cuando recién comienzas, haces las cosas así nomás. Es que también no sabes, no hay alguien que te diga, pero lo haces así nomás, mandas el correo así nomás, mandas el comida así nomás, así nomás. Y no, ese es un error. Ese es un error. Tu imagen profesional se ve hasta en los perros que mandan. Así que, y eso tiene que, no importa, y eso no es independiente del nivel técnico que tengas, ¿no? Eso es desde que eres muy junior. Desde junior, tener buenas prácticas hace que la gente te vea de forma bueno, este junior, pero hace bien las cosas, se Claro. comunica a tiempo, este, pregunta, eh, ¿no? Y es comprometido y quiere aprender. O sea, eso es algo que tienes que demostrar, que esa es la imagen que tienes que proyectar.
Y eso creo que es algo que falta mucho en cuando recién comienzas, muy asociado a la falta de confianza que tienes en ti mismo, ¿no? Entonces, quería que eso es importante que tengas Esa falta de confianza al final es con el tema del síndrome del impostor, claro. Ujú. ya pasa mucho. Entonces, y te soy sincero, a mí me ha pasado y muchas veces que llegas a un lado y wow, te abrumas y crees que no encajas ahí, pero por algo estás ahí en ese Sí, momento. sí, Entonces, sí, 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 eso se va construyendo poco a poco. sí. El síndrome del impostor es algo de todo el tiempo. Sí, sí, es todo el tiempo. Pero también te digo de que he conocido gente muy egocéntrica, o sea, es todo lo contrario al síndrome del impostor, ¿no? Gente muy egocéntrica. Y uno cuando va aprendiendo y va lanzándose y tal, va agarrando liderazgo, ese ego se puede decir y se ve, se nota, ¿no? Y como digo, el ego sí te puede encontrar. Entonces, más que nada es que, si bien es cierto, tengas confianza en ti mismo y no caigas en el síndrome del impostor, pero que seas humilde. Claro, Para trabajar en equipo necesitas ser una persona humilde, que reconoces si hizo las cosas bien o por ahí se equivocó, o reconocer lo que hace el compañero. Todo eso. No, no eres el centro, pues, ¿no? Por así decirlo. totalmente, totalmente de acuerdo. Chévere, Jennifer. Bueno, para ir acabando, te voy a realizar unas preguntas que son de Locos. Estas preguntas se A las ver, realizo a todos mis invitados y bueno, ahí van, son 5. La ok. primera, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, claro. ¿Qué habré hecho con esa plata? O sea, yo recuerdo que para mí ese salario era wow. O ¿Ya? sea, era, obviamente, a pesar de que eres junior, es un salario que es por encima del mercado, ¿no? Es muy por encima del mercado. Y entonces, para ti, wow, ¿no? ¿Qué hice con ese dinero? Creo que ahorré, porque creo que tenía una meta, algo por ahí que quería hacer. Pero creo que lo ahorré, la verdad, honesta, honestamente. Chévere, chévere. Válida, válida la respuesta. Vamos con la segunda. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El JavaScript, primero, JavaScript. ya. Ok, vamos con la tercera. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ah, Ahí te va. muy Google, grande, Apple, sofisticado, Tesla, innovación, X, anteriormente Twitter, peleas. Yahoo, Uy, no, en el olvido. Facebook, Ah, no sé por qué se me vino esta palabra, abuelito, no sé. ¿está bien? TikTok Ah, adicción, y por último Amazon. compras. Sí, ya ahí te va la cuarta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. A ver, tírame ahí un número. Líneas de código que he escrito en mi vida. Uy, no, ni idea. ¿Cuántas habré escrito? ¿Cuántas? Dime un número. Oh, unas 1000, 2000. No, no sé. O sea, las de copy paste no cuentan, ¿no? No cuento. Que hayas escrito. Que haya escrito. mm, unas 1000. Bueno, he escrito demasiado código en Python, te diré. Escribiendo protocolos, Ahí definiendo las entity, ahí se ve un montón de código. tuve un invitado que me dijo 7 millones. Imagínate. No sé, no lo sé, Rick. Y por último, una pregunta que, bueno, es orientada a la audiencia que nos está escuchando. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar?
que no tengan miedo, que se lancen, que sean ambiciosos y que sean insistentes, persistentes, porque la programación, como alguien me dijo, es fácil, programar es fácil, lo que es difícil es volverte bueno con programando. Entonces, insiste y trata de hacer las cosas bien, y te va a ir bien. Chévere, chévere, muchas gracias. Y bueno, para ir culminando, Jennifer, bueno, una red de contacto donde te podemos contactar por si la gente quiere hablar contigo, preguntarte algo, o por las mentorías, ¿no? Sí, sí, sí. Me encuentran en Instagram, en Twitter como MS Intec con doble E, MS Intec. Ok, Y también pues en LinkedIn como Jennifer Hurtado y bueno, ahí me perfecto, Jennifer. Bueno, quiero darte las gracias por tu tiempo, por hoy estar aquí y bueno, agradecer a los oyentes porque este es el capítulo 6 de Dead Locos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Chao. muchas gracias. Cuídense.